El segundo libro de Samuel es una continuación del relato histórico de Israel que comenzó en el primer libro de Samuel. Este libro narra principalmente el reinado de David sobre Israel, sus éxitos militares y personales, así como sus fracasos y caídas. El libro cubre el tiempo desde la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, hasta los últimos años del reinado de David, centrándose en las luchas de poder, el pecado personal de David, sus consecuencias y la relación de David con Dios y con su pueblo. Temas principales. 1. El reinado de David, su ascenso al poder y su consolidación como rey de Israel. 2. Relación con Dios, el pacto de Dios con David y cómo el pecado afecta esa relación. 3. Consecuencias del pecado, la caída moral de David con Betsabé y el asesinato de Urías. 4. Familia y tragedia, los conflictos familiares de David, particularmente con sus hijos. Capítulos 1 a 10, el ascenso de David y sus primeros años como rey. La muerte de Saúl y el ascenso de David, capítulos 1 a 4. El libro comienza con la noticia de la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, y su hijo Jonatán en batalla. David, que había sido ungido como rey por el profeta Samuel, recibe la noticia con gran dolor, especialmente por la muerte de Jonatán, quien era su amigo cercano. David compone una lamentación en honor a Saúl y Jonatán, mostrando respeto por el rey fallecido a pesar de los conflictos que tuvieron en vida. David es ungido rey de Judá, pero la rivalidad entre los seguidores de Saúl y los de David continúa. Isboset, hijo de Saúl, es proclamado rey de Israel bajo el liderazgo de Abner, general del ejército de Saúl. Después de una serie de conflictos, Abner cambia de bando y decide apoyar a David. Sin embargo, Abner es asesinado por Joab, el comandante del ejército de David, como venganza por la muerte de su hermano Asael. Isboset es posteriormente asesinado por dos de sus propios hombres, lo que allana el camino para que David se convierta en el rey de todo Israel. David como rey de Israel, capítulos 5 a 6. David es ungido como rey de todo Israel y establece su capital en Jerusalén, una ciudad conquistada por él, que se convierte en el centro político y religioso de la nación. David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén, lo que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y la centralidad de la ciudad como corazón del culto a Dios. Durante el traslado del Arca, uno de los hombres encargados de transportarla, Uzá, toca el Arca y muere, lo que causa temor en David y demuestra el respeto y santidad que se debía a la presencia de Dios. El pacto de Dios con David, capítulo 7. Uno de los momentos más importantes de este libro ocurre en el capítulo 7, donde Dios establece un pacto eterno con David. Dios promete que la dinastía de David perdurará para siempre y que uno de sus descendientes gobernará eternamente sobre Israel. Este pasaje es clave en la teología mesiánica, ya que muchos ven en esta promesa el anuncio del futuro Mesías, que será un descendiente de David. David quiere construir un templo para Dios, pero el profeta Natán le dice que no será David quien lo construya, sino su hijo. A cambio, Dios promete establecer el reino de David para siempre. Las victorias militares de David, capítulos 8 a 10. David extiende su reino y logra numerosas victorias militares sobre sus enemigos, filisteos, moabitas, sirios y edomitas. Estas victorias consolidan su posición como rey y muestran el favor de Dios hacia él. David también muestra bondad hacia Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, dándole un lugar en su corte como un acto de lealtad hacia su antiguo amigo. Capítulos 11 a 20, el pecado de David y sus consecuencias. El pecado con Betsabé, capítulo 11. El capítulo 11 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y marca un punto de inflexión en la vida de David. Mientras sus hombres están en batalla, David permanece en Jerusalén y se siente atraído por una mujer llamada Betsabé, que está casada con uno de sus soldados, Urías el hitita. David comete adulterio con Betsabé, quien luego queda embarazada. En un intento de ocultar su pecado, David manda llamar a Urías desde el campo de batalla,
esperando que éste pase la noche con su esposa. Cuando Urías se niega a hacerlo por lealtad a sus compañeros soldados, David toma una decisión drástica: envía a Urías de vuelta al frente con órdenes de ponerlo en una posición donde seguramente moriría. Después de la muerte de Urías, David toma a Betsabé como su esposa, pero Dios está disgustado por sus acciones. El reproche de Natán y el castigo de David, capítulo 12. Dios envía al profeta Natán para confrontar a David por su pecado. Natán utiliza una parábola sobre un hombre rico que roba la oveja de un hombre pobre para ilustrar la gravedad del pecado de David. David, al escuchar la historia, se enoja con el hombre rico, sin darse cuenta de que Natán está hablando de él mismo. Natán declara el juicio de Dios sobre David: aunque David no morirá, su familia sufrirá a causa de su pecado. El hijo nacido de su relación con Betsabé muere, y aunque David se arrepiente sinceramente, las consecuencias de su pecado empiezan a manifestarse en su familia. Las rebeliones y tragedias familiares, capítulos 13 a 20. El resto del libro narra las tragedias que surgen en la familia de David, cumpliendo así el juicio de Dios. Uno de los eventos más desgarradores es la violación de Tamar, la hija de David, por su medio hermano Amnón. Esto provoca una serie de venganzas dentro de la familia, cuando Absalón, otro hijo de David y hermano de Tamar, asesina a Amnón por su crimen. Absalón eventualmente se rebela contra su padre David, proclamándose rey en Hebrón y ganando el apoyo de gran parte de Israel. David se ve obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida, pero finalmente, después de una serie de batallas, las fuerzas leales a David derrotan a Absalón. A pesar de la traición de su hijo, David está devastado cuando Absalón es asesinado por Joab. Su lamento por Absalón: oh, Absalón, hijo mío, es uno de los momentos más conmovedores del libro. David regresa a Jerusalén y restaura su reinado, pero la rebelión de Absalón deja profundas cicatrices en el reino y en su vida personal. Capítulos 21 a 24, el final del reinado de David y su legado. Episodios adicionales y el censo, capítulos 21 a 24. Los últimos capítulos de 2 de Samuel son una colección de episodios que incluyen relatos sobre más victorias militares de David y sus hombres, como la derrota de gigantes filisteos. También incluye cánticos y salmos de David que alaban a Dios por su liberación y fidelidad a lo largo de su vida. Uno de los eventos finales es el relato del censo de Israel que David ordena, lo cual desagrada a Dios. Como castigo, Dios envía una plaga sobre Israel, pero David, al reconocer su pecado, intercede por su pueblo y construye un altar en el lugar donde más tarde se erigirá el templo de Jerusalén. Conclusión. El segundo libro de Samuel presenta la vida de David en toda su complejidad: un hombre con un corazón para Dios, pero también un hombre susceptible al pecado y sus devastadoras consecuencias. A través de sus victorias y fracasos, el libro enfatiza la soberanía de Dios, la seriedad del pecado y la importancia del arrepentimiento. El pacto de Dios con David tiene implicaciones eternas, y a pesar de sus errores, David sigue siendo visto como el rey ideal en la historia de Israel, cuyo linaje dará lugar al Mesías esperado. Síguenos para más contenido.